Como hay personas que nunca vivenciaron esto, les voy a contar dos cosas. Primero que nada, en este momento, yo debería leer desde el Sefer Torah, desde el rollo de la Torah, no desde la Biblia. Pero tenemos dos problemas. Primero, que si les leo desde el hebreo no me van a entender nada. Les tengo que leer todo después en castellano. Eso no sería tan grave por algo que les voy a explicar después. Por otro lado, tampoco podría leerlos porque en realidad este no es un Sefer Torah como corresponde. Hubo alguna vez, y no está más, distintas razones, un Sefer Torah como corresponde sale entre $30.000 y $50.000, lo cual es un poco difícil de poder costear por el momento, hasta que un día el Señor decida que tiene que haberlo y alguien va a traerlo. Así que un grupo de jóvenes que hubo alguna vez en la congregación juntaron un dinero y compraron este Sefer Torah, que es una copia, que no se puede leer tampoco, porque la letra es muy chiquita, pero es simbólico. Por lo menos tenemos un rollo para pasear y simbólicamente tenemos un rollo de Torah, hasta que algún día podamos comprarlo. Esto por un lado. Por otro lado, para las personas no judías que no tienen la vivencia, que no son parte de la congregación, que ya conocen todo esto, voy a explicar por qué besamos la Torah. Porque hay gente que cree que esto es idolatría, que es besar símbolos, como besamos la mezuzá, como nos besamos los sitios, los flecos del talit. No tiene nada que ver con eso. Lo que estamos haciendo al besar la Torah es darle gracias a Dios por el regalo de su palabra escrita. Esto representa la palabra, es la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que un arquitecto, un ingeniero civil, para construir un edificio, tiene que hacer un plano. En base a ese plano construye lo que tenga que construir. También un ingeniero electrónico para inventar una máquina. Dios escribió la Torah y fue su plano para la creación. Este es el plano de Dios para la creación. Lo que estamos diciendo a Dios, gracias por este regalo, que es tu palabra escrita. Esto te representa. ¿Está bien? Para que quede claro que no somos idólatras. Dios nos libre de semejante disparate. Como se ha difundido alguna vez, me gusta aclararlo para las personas que no acostumbran. En los templos esto se hace 4 veces por semana. Lunes a la mañana, jueves a la mañana, sábado a la mañana y sábado a la tarde. Sábado a la mañana, cuando se explica toda la parashá, que lo hacemos cada Shabbat Shacharit. El sábado que viene tenemos. Sábado a la tarde, porque se lee una porción de la parashá siguiente, que es lo que voy a hacer ahora. Un anticipo de la parashá que viene, de la porción que viene la semana que viene. En el resto de la noche no se saca el rollo de la Torah ni se lee la parashá. Eso es el sábado. El sábado se saca el rollo 2 veces, nada más que a la tarde se lee una porción muy cortita nada más. Y los lunes y jueves se leen porciones especiales para el lunes y otra especial para el jueves. ¿Por qué? Ya que aprendemos historia judaica de los tiempos del templo. Porque los lunes y los jueves en Jerusalén era día de mercado. Y venían el pueblo hebreo de todos lados a comprar al mercado de Jerusalén. Se aprovechaba para que es una reunión donde se lea el rollo para que todo el pueblo escuche la lectura del rollo de la Torah. Es por eso que se saca lunes a la mañana, jueves a la mañana, sábado a la mañana y sábado a la tarde en los templos en todas partes del mundo cada semana. Son los días que se sacan los rollos de la Torah. Aclarado esto, vamos ahora a la lectura. Se va a leer una porción muy chiquita para saber de qué trata la parashá que viene. Esto es lo que se hace en los templos. Como judíos que somos, es lo que vamos a hacer ahora cada Shabbat cuando tenemos servicio de Minjá como hoy. Amén de que hay un proyecto para el año que viene muy especial que ya se contará con el tiempo. Muy bien, Sefer Bereshit, la parashá que viene es Vayeshev, que se dice asentó. Parashá es porción. Parashá es porción, la porción que se lee cada semana en los templos. Se llama Vayeshev, que quiere decir y se asentó, y habla de Sefer Bereshit, Génesis, a partir del 37.1. Es para ponernos en clima, nada más. (37.1) dice: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán.
Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, la tierra de promisión, obedeciendo a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham Avinu cuando le dijo, vete de tu casa y deja tu parentela? La para allá lejá. Irás a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál era. Le dijo que iba a ser una tierra que le va a mostrar. Y ahí iba a tener que habitar. Abraham creyó en este Dios y fue. Y le dijo, esta es la tierra que recibirá tu descendencia. Y en ella van a habitar. Y esto hizo Jacob. Habitó en la morada de su padre, como lo hizo Isaac, que nunca salió además de Canaán. Isaac nunca salió. Jacob sí. Acuérdense que Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac. Isaac no dejó nunca la tierra de Canaán. Y Jacob, como buen patriarca, obedeció. Todos los patriarcas obedecieron a su Dios. Ese es el legado que tenemos. Por lo tanto, como herederos de esta fe, porque todavía no era solo para los hebreos, porque era para todos. Todavía el pueblo hebreo no existía. Obedecieron el mandamiento de Dios y habitaron donde Dios dijo, sin protestar, sin quejarse, sin nada. Dios me mandó acá y acá me quedo. Se terminó la historia. A mi Dios lo obedezco. Esto es lo que le damos y esto es lo que tenemos que seguir. La obediencia a Dios, ante todo. 37.2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. No informaba a su madre, informaba a su padre. Interesante, ¿no? No a sus padres. A su padre. ¿Se acuerdan cuando expliqué de que en la casa manda la mujer e Isaac, cuando murió Sara, vino con su esposa a la tienda de su madre, no de su padre ni de sus padres? Esto Jacob lo informa a su padre, no a su madre ni a sus padres. Está dividido los tantos. Acá lo importante era cuidar la descendencia familiar. Eso está a cargo del padre, del hombre. El levita es levita porque su padre era levita. El rubenita es rubenita porque su padre era Rubén. Y así sucesivamente. No importaba la madre acá. Él obedeció a quedarse en el lugar que Dios quiso. Es decir, si Dios me marca que yo tengo que quedarme en tal congregación me tengo que quedar. No puedo andar rondando por todos lados, porque estoy haciendo lo que a mí se me da la gana y no lo que Dios me dice. Si Dios me muestra que esta no es la mujer para mí, yo tengo que buscar la mujer que Dios quiere para mí. Si Dios dice, este no es el hombre para vos, ese no es el hombre para vos. Y si no le hacemos caso, así nos va después. A Dios se lo obedece porque es bueno para nosotros. Él sabe para nosotros lo que corresponde, nosotros no. José todavía era inmaduro y contaba a su padre lo que decían sus hermanos y contaba la verdad, pero eso tiene consecuencias. Hay que saber cómo contar las cosas. Hay que tener cuidado cómo se cuentan las cosas. Yo puedo contar algo para evitar un mal, o puedo contar algo para juzgar. No tenemos que contar algo para evitar un mal, pensando en la bendición y el beneficio del otro, no en el juzgar al otro y criticar y dañar al otro. ¿Se entiende la diferencia? 37.3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José viene de una palabra que es leosif, que es agregar, fue el agregado.
Raquel era estéril, sufrió para tener hijos y José fue el hijo de Raquel, la mujer que él amó, porque él no amó a Lea. Era la amada de Jacob. Y lo amaba. Y hacía diferencia entre él y sus hijos y el resto de los hijos. Y eso es malo. Podemos tener inclinaciones por algún hijo, por algo en particular. Puede ser, ¿por qué no? Pero inclinaciones por uno por algo y por otros por otra cosa. Todos tienen algo bueno y algo malo. Pero no podemos sobreproteger a uno y denigrar a los otros, porque eso crea situaciones desagradables de odios, rencores, desencuentros y crisis familiares. A veces no nos damos cuenta y hacemos daño a los que supuestamente tenemos que amar. 37:4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Ahí están las consecuencias. Sin querer, no con mala intención, se genera discordia entre los hermanos por manifestar más afecto a unos que a otros o más preferencias. Eso es terrible. Y acá se acrecienta este problema. José se sentía importante ante sus hermanos. 37:7. Estábamos atando manojos en medio campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Qué tal, Vamos, la vanidad al 2000%. No quiere decir que sea mentira este sueño. Otra cosa hubiera sido si José les dice, che, miren, me pasó esto, no entiendo nada. ¿Cómo yo voy a pretender que ustedes se inclinen ante mí? Miren lo que me pasó, ¿qué pudo haber pasado acá? Ustedes que son mayores, pueden entenderlo. Papá, mamá, mirá, me pasó esto. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Otra cosa es decir, miren, ustedes se van a inclinar ante mí. ¿Podemos hacerlo con vanagloria y vanidad? ¿O con humildad y sorpresa de que no puedo creer esto? ¿Cuánto lo hubieran amado sus hermanos si le hubiera hecho esto otro? Pero no se detuvo ahí. 37:9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, les dijo, he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Es decir, sus hermanos, su padre y su madre. ¿Esto qué le acarreó a José? Esclavitud, Potifar, cárcel, liberación. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. A partir de ahí, José cambia en la cárcel y le importa lo que le pasa al copero y al panadero. Y le preocupa la vida de estas personas. Pero tuvo que pasar problemas. Tuvo que pasar esclavitud, ser vendido, alejarse de su familia. Tuvo que ir a la cárcel para darse cuenta. Por eso son las pruebas. Para que reaccionemos. Para que podamos darnos cuenta de dónde fallamos. Para darnos cuenta cómo tenemos que recurrir a Dios y estar parados en Él. Para pensarlo, la semana que viene seguimos. Ahora sí vamos al estudio de hoy, al mensaje de hoy. Tenemos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Sí? Trajeron la cena, todo. Bueno, muy bien. Es un tema un poco complejo dilucidar lo que vamos a ver hoy, sobre todo en la segunda parte. Vamos al libro de Juan, Yohanan, en el Brit Hadashah. Qué difícil cuando a alguien se lo acusa de ser hijo del diablo. Qué duro, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que quiso decir. ¿Y a quiénes? Porque no es a todos.
Hay que tener cuidado con los pasajes bíblicos donde se acusa algo grave a las personas. El Señor sí tiene derecho a juzgar. Nosotros no. Pero hay que ver a quién, por qué, en qué momento y qué pasaba. No se puede tomar así a la ligera estas cosas. Eso es manipular la palabra de Dios. Eso es tergiversar los mensajes. Eso no tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con las necesidades de los hombres, de lo cual, gracias a Dios, estamos muy lejos, por lo menos en esta congregación. Siempre digo que nosotros somos una congregación, no una iglesia, una congregación, un templo judío mesiánico bíblico. Nos atenemos a lo que está en las Escrituras y respetamos la exégesis de orígenes reconocidos y aprobados. No tomamos cualquier cosita de internet y lo utilizamos y ya está, y si era verdad o no, no importa. Eso es atentar y blasfemar el nombre del Señor. Libro de Juan, a partir del 8:31. La forma de ser libres. Libres, no libertinos. Hay una diferencia grande. Juan 8:31. En mi Biblia el subtítulo "La verdad os hará libres". Dijo entonces Yeshua a los hebreos que habían creído en él, a los que creyeron en él, es decir, a los primeros judíos mesiánicos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acuérdense cómo fue la creación. ¿Quién estuvo ahí? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Pero es como si hubiéramos estado, porque lo vemos acá en Génesis, ¿no? Todo fue hecho por su palabra. Con su palabra dijo y se hizo. Por eso una de las bendiciones que tenemos en el judaísmo por los alimentos, aparte del pan y del vino, la motzi y el kiddush, cuando son alimentos diferentes, decimos Shakol Nia Bidbaró, que todo fue por su palabra. Y todo lo hizo con su palabra. Es decir, que la palabra tiene un peso espiritual fuertísimo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, lógicamente, la palabra de verdad. Torah Emet, la Torah de verdad, la palabra de Dios. Y no hago publicidad al Tanaj, a la Torah que se vende por ahí. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por supuesto, la mentira nos hace presos de una mentira, de un engaño. La verdad no, nos da libertad. Y esto es lo que vemos en un discipulado, ¿no? Este es el discipulado que presenta el Señor, que la verdad nos va a hacer libres. Esta es la forma de discipular del Señor, de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Primero, se comienza por creer, El comienzo es cuando una persona acepta como la verdad lo que el Señor dice y cree totalmente en eso. Si uno toma como palabra de verdad lo que el Señor nos enseñó y cree en esto, ya empezamos bien. Por ejemplo, el amor de Dios. ¿Creemos o no? El espanto del pecado, horrorizarnos ante el pecado. Abominar el pecado. No al pecador, momento, no confundamos. El pecado. Al pecador hay que amarlo y enseñarle y mostrarle la verdad de Dios. El Señor fue a toda la lacra, no fue a todos los que creían en Él. El verdadero sentido de la vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ese es el principio del discipulado.
Dice el 8:31 de nuevo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que no permanece en toda su palabra no es discípulo del Señor. No hay que cumplir una cosa, hay que cumplir todas. Ah, pero yo me congrego y lo demás no. Bueno, no hay negocio. De eso estamos hablando. 2. El discipulado es mantenerse siempre en la palabra de Dios y esto implica lo siguiente. Vayan anotando. Escuchar siempre la palabra del Señor. Antonio Machado, el poeta, vemos literatura también, ¿qué tal, Decía, escuchen bien, muy interesante, esto cortito. A distinguirme paro las voces y entre las voces escucho solamente una. Entre todas las voces que hay, escucho una. La única que tenemos que escuchar, no hay otra, la del Señor. B. Aprender todo el tiempo de las palabras del Señor. C. Penetrar en forma constante en la verdad que se encuentra en la palabra. Yo soy el alfa y la omega, decía él, ¿no? ¿Por qué dijo soy el alfa y la omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega la última. Soy verdad de principio a fin. No se trata de leer simplemente. Podemos leer cualquier libro de aventuras, cualquier libro de lo que sea. Se trata de leer pidiendo la guía del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Y comprender desde acá adentro esta palabra. Estudiar su palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice. Obedecer la palabra de Dios y ponerla en acción. Porque la única forma de obedecerla es actuando en base a eso. Por eso Juan 1:1 dice el verbo, la acción, el verbo es la acción. Así lo llama el Señor. 3. El discipulado lleva al conocimiento de la verdad. Y acá vemos lo que vale de verdad y lo efímero de lo pasajero. Lo espiritual o lo material. Lo efímero pasajero es lo material, lo terrenal, lo que dura un tiempo y se terminó. La vida física dura un tiempo. El dinero va, viene, a veces más se va que lo que viene, pero no importa. En algunos casos no. Lo material desaparece. Me robaron y me asaltaron y se llevaron lo que tenía. La verdad de Dios siempre queda, es eterna. Lo espiritual siempre va a estar. Dios es eterno. Le dijo a Moisés, estaré por siempre. Le dijo a Josué, por siempre estaré contigo donde quiera que vayas. Lo terreno, lo material, lo visible desaparece, se va. Los autos se rompen, las casas se destruyen, la billetera se rompe y se cae el dinero. Los bancos cierran las cuentas, qué sé yo, estafan, corralito, corralón, no sé, el dinero desaparece. Las personas partimos, el cuerpo se va a la tierra. Así debería ser por lo menos. El alma queda, va a Dios de donde salió. No importa la herencia material que dejamos, importa la herencia de vida que dejamos a los nuestros. La escala de valores que dejamos a los nuestros. Eso perdura. Eso es lo que perdura. Lo demás no tiene ningún sentido. Salomón escribió Vanidad de Vanidades cuando se dio cuenta de todo el desastre que había hecho. Y se arrepintió y lo escribió para que entendamos que él se dio cuenta de grande el desastre que había hecho con su vida y con su pueblo. El discipulado conduce a la libertad. Y acá hay varias libertades. Tienen ganas de estudiar, ¿no? La libertad del miedo, ser libre de los miedos. El Señor venció a la muerte, que es el más terrible de los miedos. Somos más que vencedores. Ya no tenemos miedos, no deberíamos. La libertad del egoísmo, ser libres de las miserias humanas, los celos, la envidia, el egocentrismo, ser yo el centro del mundo. Libertad de las otras personas, de lo que puedan decir o cómo me mirarán.
¿Qué me importa si me juzgan porque soy creyente? A mí me importa cómo me mira el Señor, no cómo me mira el vecino de al lado. A mí me importa que el Señor me mire con ojos agradables porque estoy cumpliendo con su voluntad. No me importa si el vecino se burla o se ríe porque creo en este Dios que él no cree. Me importa bien poco y oraré por él para que él también lo conozca. No tener miedo o vergüenza de ser creyente. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y así tenemos que ser. Muy seguros en lo que creemos y en quién creemos. Y cuando partimos, saber en quién hemos creído. Y dejar bien marcado en quién hemos creído y en qué hemos creído. La libertad del pecado. Estar liberados de la desobediencia a Dios. Haber borrado por siempre la tentación del pecado. De engañar a mi esposa, engañar a mi esposo, de envidiar, de pretender lo que el otro tiene, de enojarme por otro prosperó económicamente y yo no. En vez de bendecirlo y decirle, qué bueno que pudiste prosperar, cuánto me alegro por tu vida. Eso nos trae odios, rencores, envidias, nos enferma. Y un alma enferma no puede ser un alma de Dios. Yadid Nefesh, cantamos los viernes. 8:33. Le respondieron, ¿quiénes van a ser? Los de siempre. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? 34. Y Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Nadie lo puede dudar, ¿no? No hay mucho que explicar en esto. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto me gustó muchísimo. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora vamos a explicar esto. 8:36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los hace libres, van a ser libres. Si yo los hago libres, van a ser libres. A ellos les molestó lo de la libertad. Porque sostenían que no eran esclavos de nada ni de nadie. Estamos hablando de los escribas, los fariseos, sabemos de quién hablamos, los saduceos. Pero no todos, ¿eh? No todos. No hay que juzgar a todos. Primero, el Señor, como Pablo, eran muy diplomáticos. Aprobaron todas las materias de diplomacia, ¿no es cierto? Para nada. Por empezar, vivieron esclavos en Egipto, ¿no? ¿Cómo que nunca fueron esclavos? Fueron sometidos a distintos imperios. Babilonia, Siria, Roma. Para el pueblo hebreo la libertad era el derecho de nacimiento de todo hebreo. El hebreo nacía libre y iba a ser libre por siempre. Porque no podía dejarse humillar por otros pueblos. Era el pueblo elegido de Dios. Esto no podía pasar. Levítico 25, 39 al 42 dice, cuando tu hermano se empobreciere, no lo harás servir como esclavo. Y por eso armaban muchas revueltas, porque no se podían someter a ningún poder terrenal, ya que Dios era su único rey. Bueno, pero no fue tan así, porque a Dios le pidieron un rey y fue Saúl. Querían un rey como los demás pueblos, no valoraban al rey que tenían. Querían un rey humano. Así que no fue tan así. En cuanto a Roma, sí estaban sometidos a Roma, pero no totalmente. Porque Roma les daba una cierta libertad legal. En el pueblo hebreo en esos tiempos, en esa época de Roma, los temas legales hebreos los atendían los ancianos hebreos, no los jueces romanos. En eso Roma les daba libertad a los que la justicia dentro de su pueblo la manejaban los mismos hebreos.
Acuérdense, la viuda y el juez injusto. Por eso sabemos que la viuda no era hebrea. Porque si la viuda hubiera sido hebrea, no hubiera ido a un juez, hubiera ido a los ancianos de Israel. La viuda no era hebrea. Por eso la atendió un juez injusto. Corrupto, va. Si había dinero te salvaba, si no, no. Y Yeshua hablaba de otra esclavitud. Una esclavitud que no entendían, no comprendían. No entendían ni la esclavitud ni la verdadera libertad. Para eso la esclavitud era Roma y la libertad era liberarse de Roma y se terminó. No hablaban de la libertad espiritual, no conocían eso, no entendían eso. Los griegos decían, solo el sabio es libre, el ignorante es un esclavo. Solamente el sabio es libre porque sabe, el ignorante es esclavo de su ignorancia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Sócrates decía, estamos con los filósofos ahora, vamos a ver un poco de todo. ¿Cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? El que está dominado por sus propias pasiones no puede ser libre nunca. Las pasiones humanas nos atan. La única pasión que no nos ata es la pasión por el Señor y por su palabra y cumplirla. Esa es la única pasión permitida. Pablo en Romanos 6, 17 al 20 dice, gracias a Dios el creyente es libre de la esclavitud del pecado. El creyente, no el que quiere serlo, el que lo es. Separemos las aguas. La gente suele decir esto, lo escuchamos siempre, ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiero con mi vida? Sí, con poder podemos, ¿no? No todo nos conviene. Eso es lo que el pecado quiere que haga. No vamos a entrar en detalles, los vicios de todo tipo. Yo fumaba antes de ser creyente, y mucho. Y yo decía, yo lo dejo cuando quiero, como lo dicen todos los que fuman. Mentira. Mentira. Como el alcohólico, como el drogadicto. Mentira. Cuando el vicio quiere, te va a dejar a vos. En la comunidad hebrea en esos tiempos era muy clara la diferencia entre ser esclavo y ser hijo. A eso se refería el Señor recién lo que leímos. El hijo es un residente permanente, sobre todo en esos tiempos. Hoy en día no, los chicos se van de casa, se juntan, se van, hacen lo que quieren. En esos tiempos no. El hijo se casaba y seguía viviendo en la propiedad de los padres en una casa aparte. Acuérdense de la parábola de 10 vírgenes cuando la hemos estudiado. No se iban de la casa los hijos, se construían la casa al lado de los padres. Las familias vivían juntas. El hijo era un residente permanente con sus padres y sus seres amados. Mientras que esclavo se lo podía echar en cualquier momento, a eso se refería al Señor. El hijo va a estar siempre. El esclavo puede ser echado, despedido. Chao. No me servís más, listo, te tiro a la basura. Y ellos les decía, ustedes creen que son hijos y que no pueden ser echados de la casa de Dios, ya que son, el pueblo elegido, son los privilegiados. Hay que tener cuidado. Esta conducta los ponía como esclavos y pueden ser echados. No se puede comerciar con la misericordia de Dios. Es de Dios, no de los hombres. 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham. Acá empieza el tema. Sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Entendamos las diferencias de expresión para entender de lo que está hablando el Señor. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Yo estuve con el Padre, vengo de Él, lo veo. Ustedes oyen nada más. Yo la tengo todas.
39. Respondí y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y ellos les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál es la obra de Abraham que hizo? Obedeció a Dios. Dejó su casa y su parentela, obedeció en todo a Dios. Hasta cuando le dijo, escucha a tu mujer y cállate la boca. Si Sara te dijo que eches a Agar, échala a Agar. Muchachos. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Obedecer al Padre. 40. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. ¿Entienden lo que está diciendo? No somos hijos de fornicación, le dicen al Señor. ¿Por qué? Porque Miriam me había fornicado para ellos. Él era hijo de la fornicación. Fíjense lo grave de todo esto. Gravísimo. Están diciendo que Miriam, porque María es Miriam, era una prostituta. Eso le están diciendo. Y Dios me perdone por esto. No lo dije yo. Abraham para ellos era la figura más grande bíblica. Por lo tanto, veamos qué pasaba en la mentalidad de ellos. No los odien, hay que comprenderlos. Ellos se creían seguros por los méritos de Abraham. Es decir, por ser descendientes de Abraham, ya tenían la salvación. Por los méritos que Abraham había tenido, por el mérito de los patriarcas. Se menciona esto en los rezos, en los templos. Entonces no había que preocuparse más por nada, habían cumplido todo porque Abraham había cumplido. No entendían que la salvación era personal. La admiración por Abraham es válida, también nosotros lo admiramos a Abraham, ¿o no? A él le demos el legado de la fe. Por supuesto que sí. Pero tenían una mirada y una comprensión equivocada del mensaje de Dios. Y ahí está el problema. Para ellos lo que hizo Abraham era suficiente para todas las generaciones. Y ya está. Por ser hebreos y descendientes de Abraham y de los patriarcas y de los sacerdotes y de los levitas. Y saben que es lo lamentable, también en las iglesias pasa esto. Por eso en muchas iglesias se quieren hacer judíos. Vienen acá y me lo dicen, porque ustedes los hebreos tienen la verdad, porque ustedes tienen la razón, porque ustedes son mejores, porque ustedes son nuestros hermanos mayores y queremos ser como ustedes. La misma iglesia a veces fomenta esta pavada. Y que Dios me perdone. Nada más lejos de la realidad y menos de la realidad bíblica. Ante Dios somos todos iguales. Nadie está por arriba, nadie sobre el Señor. Están negando a Pablo, Romanos y Gálatas. Y no lo leen, parece, o si lo leen no lo entienden. En las iglesias incluso, por los servicios que hacen, por donaciones determinadas, por cosas que los destacan, se creen merecedores de algo. En los templos, en las iglesias, en todos lados. Ah, pero yo hice esto, yo merezco. Nada merecemos. ¿Qué mereces? Si lo que diste es parte de lo que Dios te regaló a vos. Si todo lo que tenemos viene del Señor. Nadie merece nada. El único que merece adoración, agradecimiento y reconocimiento es el Señor. Nadie más. Ningún ser humano merece nada. Absolutamente. Viven o tratan de vivir siendo reconocidos por su pasado y el de sus antecesores. No basta ser descendientes de Abraham. Juan el Bautista dijo a las personas que el día del juicio estaba a las puertas y que no alcanzaba con ser descendientes de Abraham, porque Dios podía crear descendientes de Abraham desde las piedras. Mateo 3:9 o Lucas 3:8. Y Pablo sostiene que no son la carne o la sangre
lo que hace que uno sea descendiente de Abraham. Es la fe. Es la fe. Abraham tenía fe antes de ser circuncidado, antes del Brit Milá. No es por el Brit Milá. Es por su entrega a Dios y por reconocer a este Dios y seguir a este Dios sin ver nada, sin pedir nada a cambio. Y acá es cuando el Señor ve que son las excusas para poder entregarlo. Todo lo contrario de lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Acuérdense cuando los 3 ángeles vienen, y ya lo analizamos eso, en Génesis 18, a partir del 1. Uno de los 3 no era un ángel. Era el Señor que se reveló en persona a Abraham. Lean el pasaje. ¿A quién él le decía Señor todo el tiempo? Y era una figura humana. Dios no tiene figura humana. ¿Quién era? El Señor. Lean detenidamente el pasaje. Lean todo Génesis 18 y el principio 19 cuando recibe Lot a los ángeles. 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, pero el otro, que a él le decía Señor, se quedó hablando con Abraham. Y dijo, no le puedo dejar de revelar lo que voy a hacer con Sodoma. Lean el pasaje, pero palabra por palabra. El Señor estaba ahí. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Lo trató de matar al Señor? No, le lavó los pies. Lo recibió con todos los honores. Era el Señor. Abraham no lo quiso matar, lo bendijo, lo amó. Y acá lo quieren matar. Qué problema, ¿no? 8:42. Y ellos entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Fuerte, ¿no? 45. Pero a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? El pueblo hebreo en todo momento se presenta como la esposa de Dios. Bueno, en partes por lo menos. Por eso, cuando se iban contra los dioses, que dice Dios que se prostituían. Un ejemplo clarísimo, Oseas. Oseas la hace casar con una prostituta para ejemplificar lo que hacía el pueblo con él. Sobre todo Oseas 2:4, hijos de prostitución. Al decirle al Señor que no eran hijos adúlteros, era que no eran una nación idólatra. Presumían de no haberse apartado nunca de Dios. Y le dijeron que era hijo de infidelidad por su nacimiento a través del Ruach HaKodesh, ¿no? Por esto les dije que si hubieran amado al Padre, lo amarían a Él. Al acusarlos que su padre es el diablo, a ellos, y dice que el diablo es un asesino, Caín y Abel. ¿Por quién estaba guiado Caín? Por supuesto, que lo influyó para que mate a Abel, que había caído en gracia a Dios por sus ofrendas. El primer asesinato de la historia humana. La tentación del diablo en Sefer Bereshit, en la creación, cuando tentó. Yo voy a decir a Adán y a Eva, no a Eva y a Adán. Acuérdense cuando lo estudiamos. Eva nunca escuchó de Dios que no se podía comer ese fruto. Eva todavía no estaba. Adán podía haber dicho no. Romanos 5:13 dice el ingreso del pecado en el mundo. El pecado ingresó por la tentación. Y por eso el diablo es el asesino número 1 de la raza humana. Yeshua nos lleva a la vida. Y el enemigo a la muerte. Nosotros no creemos en la muerte si tenemos un Dios de vida. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios vivo. Acuérdense, el rico y Lázaro, cuando se parten, le dice a Abraham, decirle a Lázaro que moje los labios, no, vos estás del otro lado. Abraham está vivo. Tenemos un Dios de la vida.
Los que querían llevar a la muerte al Señor estaban con la muerte, caminando con el diablo. El diablo impone la falsedad. Y el Señor impone la verdad. Cada uno elige. El enemigo es el rey de las tinieblas, de la oscuridad, de la inseguridad. Y en la inseguridad hay miedo. No se ve claro nada. El Señor es la luz de la palabra de Dios que ilumina el camino. Y cada uno elige. Los que lo aceptaron eligieron el camino de la vida y de la verdad. Los que no, el otro. No hay grises, no hay intermedio, no hay más o menos. El que no está acá, está acá. No hay otro camino. Acuérdense en Sefer Barim, Deuteronomio, cuando Moisés habla del camino de la maldición y el camino de la bendición. Cuando habla de la maldición señala al norte, a Siria. Cuando habla del camino de la bendición señala hacia el sur, Jerusalén, el lugar sagrado de Dios. Para un lado estaba el desierto, este-oeste. Del otro lado, el Mar Muerto. No había opciones, o se iba al sur o se iba al norte, no había otra opción. Monte Ebal y Monte Gerizim. Uno era un monte pelado, sin productividad, señalaba al norte. El otro, un monte frondoso, señalaba al sur. Más claro, hay que echar agua. Uno quiere lo árido de la soledad y de la maldad y la oscuridad, o lo fructificado por Dios. ¿Y qué es lo fructificado por Dios? El amor al prójimo, el amor a Dios, a la familia como familia. Fructificad y multiplicaos. A la familia como se conoce la familia. Eso es lo bíblico. Todo lo otro son modificaciones hechas por el hombre. El amor de la familia, la unión familiar entregada a Dios y regida por Dios. Y lo que se le entrega a Dios, Dios toma propiedad de ese lugar o de esa persona, y nada que sea ajeno a Dios puede entrar si nos entregamos de verdad. Lo que no está totalmente entregado a Dios es territorio del enemigo. No hay opciones, gente, no las hay. O elegimos amar al Señor y como consecuencia de eso, por añadidura, amamos a nuestro prójimo que también es hijo de Él, aunque esté en desacuerdo con nosotros. O nos entregamos al enemigo y que haga lo que se le da la gana, y así está corrompida esta sociedad. Podemos modificarla, podemos cambiar esto, podemos cambiar nuestra actitud, podemos cambiar un camino sano, un camino de felicidad, con escollos, con pruebas, problemas, pero alegres, porque Él está al lado nuestro y siempre nos va a levantar. Que el Señor los bendiga.